¿Qué tal? Vamos a iniciar con esta grabación de las preguntas para que estudien para el examen. Dice en la 1, Fernando cortó una barra de 10 y un medio kilogramos de jamón en porciones de 3/4 de kilogramos cada una y las empacó para su venta. En total, ¿cuántas porciones completas de jamón empaquetó? Aquí tenemos que hacer una división. Primero tomamos lo que es 10 enteros, un medio, multiplicamos 10 por 2, 20 y le sumamos 1, son 21 medios y eso lo dividimos entre los 3/4. 21 por 4 se multiplica aquí cruzado. 21 por 4, 84 y 2 por 3, 6. 84 sextos se divide. 84 entre 6. 6 por 1, 6 para 8, 2. Y bajamos el 4, 6 por 4, 24 para 24, 0. Nos tocaría 14, por lo tanto esta sería la respuesta. En la siguiente dice, el precio del kilogramo del jitomate es de 36.50 y Juana compró 3,5 kilogramos. ¿Cuánto pagó por el jitomate? Solo hay que multiplicar 36.50 por 3.5. 3,5 es 3.5. Nos daría 127.750. Este sería el resultado. Solo hay que multiplicar. En la 3 dice, en una población de 64.512 habitantes, 7 doceavos se encuentran en condiciones de pobreza, y de los cuales aproximadamente un sexto está en condiciones de pobreza extrema. En este caso multiplicamos por 7 los 64.512 habitantes, nos da esta cantidad. Después la dividimos entre 12, nos daría 37.632. Aquí sería 45 entre 12, toca 3. 3 por 12, 36. Para 45 sobran 9 y bajamos el 1. 7 por 12 son 84, sobran 7. Para 91 bajamos el 5 y así sucesivamente. Después esa cantidad la dividimos entre 6 porque nos piden un sexto. Entonces la dividimos entre 6 y nos quedarían 6.272. Esas son las personas que nos están pidiendo. Dice en la 4, en la figura Q es una reproducción a escala de 7 décimos de la figura P. ¿Cuál es el número por el que se debe multiplicar la medida de la figura Q para obtener la P? O sea que vamos de aquí para acá. Solo hay que invertir la fracción. Sería multiplicar por 10 séptimos porque vamos de una figura pequeña a una figura grande. Cuando vamos de una figura grande a una figura pequeña, tiene que ser un número menor a 0. Por eso 7 décimos es 0.7. Y 10 entre 7 da más de 1. Por lo tanto, aquí sería 10 séptimos la respuesta. En la 5 dicen, ¿cuál de los siguientes procedimientos se resuelve sin error las siguientes operaciones? Para eso nomás nos vamos a fijar en los signos. En este caso tenemos signo en el 8, signo más, signo menos y signo más. Si yo multiplico más por menos, me da menos, y menos por más me da menos. Quiere decir que esto me daría negativo en el numerador. Y puros signos negativos, menos por menos me da más. Y por el otro menos que falta, más por menos me daría menos. Quiere decir que me quedaría menos arriba y menos abajo. Y cuando tenemos menos entre menos, la respuesta es más. Entonces, de estas soluciones, las que tengan más son la correcta. Por ejemplo, tenemos estas dos. Pero si nos fijamos en el inciso B, debería de estar negativo el 36 y el 24 porque nos dio un menos y menos. Por lo tanto, la única respuesta posible es la D. Y no necesitamos hacer la operación. En la siguiente dice cuál es el resultado correcto de esta expresión aritmética. Aquí hay que usar jerarquía de operaciones. Primero le vamos al cuadrado, 3 por 3, 9. Todo lo demás lo bajamos igual. Y si observan, aquí lo único que sumamos fue el paréntesis y esta potencia. 1 más 1, 2. Todo lo demás se bajó igual, con los signos igual. De aquí ahora se multiplica, se hace la multiplicación y la división, que es lo que sigue en la jerarquía. 2 por 9, 18. Y aquí 18 menos 12 nos queda 6. Y 2 por 9, 18. Y 12 entre 2 es 6. Ya nada más hay que sumar. En este caso, 6 menos 6 nos daría 18. O si no, hay que sumar 6 más 18, 24. Y luego menos 6, 18. Por lo tanto, la respuesta sería esta. En la 7 dice, María quiere
cercar una malla de un huerto de hortalizas de forma cuadrada, cuya área es 41 metros cuadrados. ¿Cuál es la medida aproximada de los lados de la superficie? Como es un cuadrado, solo hay que sacarle raíz cuadrada. Si nos están diciendo que aquí es 41 y lo que queremos saber es los lados, le sacamos la raíz a 41, que es el número cercano que multiplicado por sí mismo nos dé 41. El que se acerca más es el 6. 6 por 6, 36, porque 7 por 7 nos da 49 y ya nos pasamos. Entonces debe ser algo con 6 y la única respuesta que tiene 6 es la C. En la que sigue dice, ¿cuál es el cociente de estas potencias? Recordemos que cuando dividimos potencias se restan los exponentes. Sería 8 menos 4, 4, quedaría 2 a la 4. Por lo tanto, esta sería la respuesta. En la 9 dice, un apicultor produjo 30 frascos de miel durante 2014. Aquí están. Al siguiente año aumentó a 7 veces su producción. Entonces, 7 por 30, 210. Y dice que en el 2016 incrementó 4 veces la producción del año anterior. Entonces, la producción del año anterior, que fue 210 por 4, nos daría 840. Y ahí tenemos la respuesta. En la 10 dice, una constructora utilizó 135 bultos de cemento para construir 15 bancas en un parque. ¿Cuántos bultos se utilizará para 9 bancas del mismo tipo? En este caso es de proporción inversa. Dice aquí que utilizó 135 bultos de cemento para construir 15 bancas. Entonces, entre más bultos tenga, en esta pregunta 10 dice, una constructora utilizó 135 bultos de cemento para construir 15 bancas en un parque. ¿Cuántos bultos utilizará para construir 9 bancas? Es una proporcionalidad directa, es una regla de 3. 135 para 15 y para cuántas se ocuparán para 9. Se multiplica 9 por 135 y se divide entre 15. Aquí está la operación, nos daría 81, por lo tanto esta sería la respuesta. En la 11 dice, 4 personas invirtieron su dinero en una caja de ahorro. La ganancia fue de 15,400 y se repartirán proporcionalmente considerando la aportación inicial de cada persona. Primero tienen que sumar todo lo que aportaron todos, en este caso fueron 700 pesos. Esos 700 hay que sacar el porcentaje. En este caso, como nos están pidiendo de Miguel, Miguel aportó 230. Hay que dividir 230 entre 700. Si elimino 0 con 0, me quedaría nada más, para hacer la división más fácil, 23 entre 70. Si divido 23 entre 70, me va a tocar a punto 32. Punto 32 sería mi factor para multiplicar. Punto 32 lo multiplico por la ganancia, que fueron 15,400, y me va a dar la cantidad de 4,928, porque hay que recorrer el punto, y la que más se acerca es 5,060, porque si se fijan estamos tomando solo algunos decimales. Entonces, esa sería la respuesta. Y luego si nos vamos al 12, dice, a 10 gallinas un costal de alimento les dura 30 días. ¿Cuál tabla indica correctamente cuántos le durará un costal con la misma cantidad de alimento a un grupo de 15 gallinas y otro de 25? Esta es proporcionalidad inversa, porque entre más gallinas dura menos días el alimento. Para esto se hace como una regla de 3, pero se multiplica de otra forma. Se multiplica en este caso, dice aquí que para 10 gallinas les alcanza el alimento 30 días. Estos serían gallinas y días. Y queremos saber para 15 gallinas cuántos días le duraría. Hay que multiplicar 30 por 10, que serían 300, y luego 300 entre 15 daría 20. Quiere decir que se ocuparían 20. La única tabla que tiene ese dato es esta, por lo tanto esa es la correcta. En la número 13 dice que se aparece el gasto de gasolina de 2 trabajadores. Aquí está Carlos, echa 8 litros de Magnum y 10 de Premia. Raquel, 12 de Premia y 12 de Magnum. Dice, ¿cuál es el sistema de ecuaciones que permite obtener el precio por litro de los dos tipos de gasolina? Pues nomás se tiene que armar un sistema. 8x más 10y es igual a 302 y 12x más 12y es igual a 400, y el sistema que está así es este. Dice el número 14, Javier pagó 92 por 5 libretas y 3 lápices. Laura compró 2 libretas y 6 lápices y pagó 56. ¿Cuál es el precio de cada libreta y de cada lápiz? En este caso, pues tenemos que ir probando los números con el sistema que se forma. Son 5x más 3y, o sea, más 3 lápices es igual a 92. Y 2 libretas más 6 lápices es igual a 56. Y vamos a ir multiplicando. Aquí, por ejemplo, si multiplicamos por 11, 5 por 11 y 3 por 5. 5 por 11, 55. 3 por 5, 15. 55 y 15 no nos va a dar 92.
55 más 15 nos va a dar, en este caso, 70. Quiere decir que esta no es respuesta. En el que sigue, 13. 13 y 9. Si tomamos 13 y 9, que era 5, serían 5 por 13, serían 50 y 15, 65. Aquí daría 65 y 5 por 9, 45. 65 y 45 no da 92, por lo tanto tampoco es. Si tomamos la siguiente, si nos vamos a la siguiente, por 16, 5 por 16 son 5 por 10, 50, 5 por 6, 30, son 80. Y el otro sería 4, 3 por 4, 12. 80 más 12, 92. Ese es el que da, por lo tanto esta es la respuesta. En la 15, dado el sistema de ecuaciones lineales, ¿cuál de las siguientes gráficas el punto P representa la solución del sistema? En este caso el punto P viene siendo la solución, X viene siendo el eje horizontal, o sea que aquí da 2 y hacia arriba son 3. Por lo tanto X es igual a 2 y Y es igual a 3. De aquí, si lo sustituimos en el sistema, tenemos que ver cuál nos da esa solución. Aquí con el primero, si X vale 2, 4 por 2, 8. Y 2 por 3, 6. 8 menos 6 nos daría 2. En el que sigue sería X, pues vale 2. Menos 2 por Y, que vale 3. 2 por 3, 6. Sería 2 menos 6. Nos daría menos 4. Por lo tanto, este es el correcto. Si nos vamos al siguiente, ¿cuál de los siguientes sistemas de ecuaciones tiene una solución única? Este de aquí, cuando se cruzan las líneas, esa es la solución del sistema en el punto donde se cruzan y solo tiene solución única. Por ejemplo, cuando están así paralelos, no tiene solución un sistema. Los sistemas de ecuaciones se representan por líneas rectas, es como si fueran dos rutas de avión, y en el punto donde se cruzan las rectas es donde chocarían los aviones, y ese punto es el punto de intersección o es la solución de los sistemas. Por lo tanto, esta sería la respuesta correcta. Dice en la 17, María y Carlos quieren vender galletas en la feria de la colonia. El costo del material para hacer las galletas es de 530. Ellos pidieron la cooperación a sus vecinos. ¿Cuál es la expresión algebraica que permite conocer la aportación Y de acuerdo con el número de vecinos? Pues es dividir 530 entre X, que es el número de vecinos. Por lo tanto, esta sería la expresión. En la 18 dice, la tabla muestra los resultados de las primeras 8 horas en las que se aplicó cierto fármaco a una muestra de amibas para su efectividad. Entonces, por ejemplo, en 2 horas, cantidad de amibas muertas 500, en 4 horas 250, en 8 horas 125. Cantidad de células de amibas vivas, perdón. Entonces, esta entre más horas, la cantidad es menor, por lo tanto es una proporcionalidad inversa y se acomoda, por ejemplo, 2 y 500 y queremos saber en 4, por ejemplo, por lo tanto se multiplica y luego se divide en esta forma. Si yo multiplico 500 por 2 me daría 1000 y ese 1000 se dividiría entre 4, quiere decir que el factor va a ser 1000, que es lo que nos están preguntando. Dice que cuál es la constante de proporcionalidad que permite calcular la efectividad del fármaco. Sería 1000, porque ese 1000 estaría dividiendo a cada cantidad. Y vamos al que sigue. Dice, Emma ha decidido ahorrar diariamente. La tabla muestra la cantidad ahorrada durante los primeros 5 días. Ahí tenemos lo que está ahorrando. Dice, ¿cuáles expresiones permiten calcular la cantidad ahorrada por Emma diariamente? En este caso, si sustituimos el 1 en las fórmulas, nos debe dar el 20. Por ejemplo, aquí 7.5 por 1 más 20 nos daría 27.5, quiere decir que esta no sirve. La siguiente es 7.5 por 1 más 12.5, si nos da 20, palomita. La que sigue 1 menos 2 nos da menos 1. Menos 1 por 7.5 nos da menos 7.5. Más 27.5 también nos va a dar 20, palomita. Y las que sigue, por ejemplo, 1 menos 1 nos daría 0. 15 por 0 nos daría también 20. Pero vamos a ver si con 2 nos daría.
2 menos 1, 1. 15 por 1, 15. 15 más 20, 35 y debería dar 27. Entonces esta no. Y si nos fijamos en las respuestas, las dos que ya tenemos, que es 2 y 3, las únicas que tienen 2 y 3 es la C. Por lo tanto ya la dejamos ahí como la respuesta. Esta de aquí es la forma para obtener la fórmula. Por ejemplo, restas el segundo menos el primero. 27.5 menos 20 nos da 7.5. Quiere decir que la fórmula debe de llevar 7.5n. Si multiplicas 7.5 por 1, pues te va a dar 7.5. ¿Y cuánto te falta para 20? 12.5. Eso es lo que le agregas aquí. Y así se genera la fórmula. En este caso no lo van a ocupar generar porque aquí se las dan. Nada más es comprobar con los valores de 1, 2 y 3 a ver cuáles funcionan. En la que sigue dice, ¿cuál opción incluye las tres expresiones algebraicas que representan correctamente el área total de la figura? En este caso, por ejemplo, el área de este es un rectángulo, es y por x o x por y. Este también sería base por altura, x por y. Aquí mide x y acá y. Aquí, en este caso, la base es x y la altura sería 2y, porque tienes una y aquí y otra y aquí. X por 2y es 2xy. Entonces, el área podría ser xy más 2yx. Esa es una. La otra podría ser 2x, si sumamos, por ejemplo, todas las expresiones, esta y esta, nos quedaría 4xy. Y si se fijan, 2x por 2y también da 4xy, por lo tanto esta también es respuesta. Y esta de acá también, 2xy más 2xy, pues nos da 4xy. Todo lo que dé 4xy es respuesta. Entonces estas tres son la respuesta de la 1, 2 y 4. Dice, ¿cuál figura tiene un área de 7x más 7? En este caso es un triángulo y es base por altura. 2x más 7 por 7 nos daría 7 por 2, 14, 7 por 7, 49, entre 2 nos daría 7x más 24.5. Esto no nos da el área que nos piden. En la que sigue es un trapecio y la fórmula del trapecio es diagonal menor más diagonal mayor por altura y luego dividido entre 2. Entonces aquí estamos sumando la diagonal mayor y la diagonal menor. Sumamos 2.5 con menos x y nos da 1.5 y luego menos 8 con 11.5 y nos da 3.5. Luego lo multiplicamos por 4 cada uno. 4 por 1.5, 6, 4 por 3.5, 14. Después lo dividimos entre 2, 6 entre 2 es 3x y 14 entre 2 es 7. Tampoco es respuesta, nos debe dar 7x más 7. Vamos con el pentágono. Es perímetro por apotema sobre 2 la fórmula. El perímetro pues es multiplicar lo que mide un lado por el número de lados, o sea que 5 por x más 1. 5x y 5 1 se multiplica, 5 por x, 5x, 5 por 1, 5, aquí está abajo, y luego eso por 2.8. 5x por 2.8 nos da 14 y 2.8 por 5 nos da 14. Después se divide entre 2, nos da 7x más 7, por lo tanto esta es la respuesta. Dice, Manuel trazó una circunferencia para construir un polígono regular cuya medida de ángulos centrales se muestra en la figura, 40 grados. Recordamos que para saber cuántos lados tiene un polígono es dividir 360 entre su ángulo interior. En este caso 360 lo dividimos entre 40 y nos toca 9, quiere decir que debe de tener 9 lados el polígono que salga de aquí. A la hora que lo dividamos nos va a quedar una figura de 9 lados, por lo tanto es un eneágono y esa sería la respuesta. Dice, observa la figura donde alfa es un ángulo interno. Dice, ¿cuál es la suma de los ángulos internos de un nonágono? De esta había una fórmula, si se acuerdan la dividíamos en diagonales y al dividirlo en diagonales después lo multiplicábamos por 180, pero las diagonales siempre daban 2 menos que el número de lados. Entonces si tiene 9 lados, 9 menos 2 es 7 y 7 por 180 nos daría 7 por 100, 700, 7 por 8, 560, 1260. Es lo que daría si multiplica 7 por 180, por lo tanto esta es la respuesta. Luego dice, observa el siguiente polígono. En total, ¿cuántas diagonales se pueden trazar? Aquí tracé las diagonales, serían 9, sin que se crucen.
En la que sigue dice, Alejandra tiene una mesa octagonal cuyas medidas de sus lados y el apotema se muestra en la imagen. Y dice, ¿cuántos metros cuadrados tiene la mesa? Pues es la fórmula de perímetro por apotema sobre 2. El perímetro pues es 1.5 por 8 porque tiene 8 lados, es un octágono. 8 por 1, 8, 8 por 5, 40, serían 4, 12. Pero podemos hacer algo aquí. Se multiplica el número de lados por lo que mide un lado y luego por el apotema. Pero como está dividido entre 2, podemos dividir primero 8 entre 2 para que sea más rápido. 8 entre 2 es 4 y ya nos quedaría una multiplicación para no tener que hacer divisiones. Luego multiplicamos 4 por 1.5, pues nos va a dar 6. Y 6 por 1.8 nos va a dar 6 por 1, 6. 6 por 8, 48, pero como le regresas el punto es 4.8. Y al sumarlo, pues te va a dar el 10.8, que es el que nos está dando aquí. Miguel limpió un terreno circular de 20 metros de diámetro. ¿Cuál es el área del terreno? Al decirnos diámetro es un círculo. El radio entonces es la mitad del diámetro, que sería 10. La fórmula es pi por radio al cuadrado, o sea que sería 3.14 por 10 al cuadrado. 10 por 10 es 100. 100 por 3.14 es recorrer 2 lugares el punto, por lo tanto serían 314 metros cuadrados. Dice, observa el círculo. ¿Cuál es la medida de los sectores sombreados? En este caso pi es 3.14. El radio es 5. La fórmula es igual, pi por radio al cuadrado. 5 por 5, 25. 25 multiplícalo por 3, te da 75 en promedio. Lo que más se le acerca al 75 es el 78, por lo tanto esa sería la respuesta. Dice, observa el siguiente cilindro. ¿Cuál es el desarrollo que permite su construcción? Si se fijan, este de aquí tiene los círculos muy pequeños. Esto no va a alcanzar a cubrir los círculos. Este tiene un círculo más pequeño y uno más grande. Y este tiene los círculos del mismo lado. Por lo tanto, esta debe de ser la correcta. Dice, el prisma pentagonal que se muestra tiene un volumen de 4950. ¿Cuánto mide cada uno de los lados de la base del prisma? O sea, nos piden este lado que no lo conocemos, sería X. Pero sabemos que la fórmula del perímetro por apotema sobre 2 es 5, por lo que vale ese lado, pero no lo conocemos, sería 5X por el apotema que es 8.25 y luego por la altura que es 20. Eso es para encontrar el volumen. Y pues entre 2 sería esta medida de aquí. Entonces, por ejemplo, nos quedaría entonces 5x por 8.25 por 10. Si multiplicamos 10 por 8.25 nos da 82.5. Y luego multiplicamos 5 por 82.5. 5 por 8 son 400. 5 por 2, 10, son más o menos 410. No tomo en cuenta aquí el decimal. 410 por x igual a 4.950. Entonces este 410 lo pasamos dividiendo. Si fuera 10 veces, por ejemplo, daría 4100. Entonces es 4.950, debe ser cercano a 12. Y ese es el valor que tenemos aquí. En la siguiente dice, Ana construyó dos prismas rectangulares como los que se muestran. ¿Cuánto aumentó el volumen del prisma 2 con respecto al volumen del prisma 1? Para sacar el volumen de un prisma se multiplica lado por altura. 5 por 5, 25 por 10, 250 es la del primero. La del segundo, pues 5 por 5, 25 por 20 da 500. Si se fijan es el doble, por lo tanto esa es la inciso C. Dice, observa este contenedor de agua. ¿Cuál es su volumen considerando pi igual a 3.14? En este caso, pues si el diámetro es 8 metros, el radio va a ser 4 metros. Por lo tanto, sacamos primero el área del círculo, que sería 4 por 4, 16. 16 por 3, más o menos da 48. Le quité el punto 14. Ahora, 48 se multiplica por lo que es lo largo del contenedor, para saber el volumen. 48 por 20 sería más o menos el doble de 48, sería 96. Si le agregas el 0, 960. El que más se acerca es 1000, porque le quita el punto 14, por lo tanto esta sería la respuesta. Dice, se tienen dos cilindros rectos con la misma medida de altura, pero diferente medida de radio. ¿Cuál es la relación entre el volumen del cilindro 2 y el 1? De nuevo calculamos el volumen de cada uno. Aquí está el del primero, el radio es 5. 5 por 3, 5 al cuadrado por 3.14 por la altura.
Entonces sería 5 por 5, 25. 25 por 3, 75. Quedaría 75 por 12. Y el otro sería 10 por 10, 100. 100 por 3.14 más o menos serían 300 y le quito el punto 14 y luego por 12. Si se fijan, 75 y 300, ¿qué relación tienen? El 75 cabe 4 veces en el 300. 75 por 12, 150. 75 por 4 da 300. Por lo tanto, este de abajo es 4 veces más grande. Entonces la relación es 4 veces el volumen del cilindro 1. Y luego dice en el 33, Minerva preparó 10 galones de atole. ¿Cuántos vasos de 250 mililitros llenó? Un galón es 3.785. Entonces, primero multiplico los 3.785 por 10, porque son 10 galones. Sería recorrer el punto 37.85 litros. Y esos litros, en este caso, 250 mililitros es un litro. 4 paquetes de 250 mililitros es un litro. Entonces, por ejemplo, si tenemos 37 litros y lo multiplico por 4, me saldrían 148 paquetes, porque cada 4 vasos completan un litro, porque los vasos son de 250 mililitros. Entonces, si multiplico 37 por 4, porque son 37 litros más o menos, serían 148, lo que más se le acerca es el 151. Si se fijan, le quitamos los decimales para hacerlo más rápido y ya nos fijamos cuál es la que se aproxima más. Dice, la información nutricional de cierto pan dulce señala que una porción equivale a 7 gramos. ¿A cuánto equivale en peso neto en onzas? Dice que una onza es 28.3, entonces hay que dividir 7 entre 28.3 para convertirlo a onzas. Si se fijan, el 7 más o menos, 7 por 4, 28 cabe 4 veces, por lo tanto sería 0.4. Es una forma más rápida de dividir. Te fijas en el numerador cuántas veces cabe en el denominador, nomás le pones como punto decimal. Entonces 7 por 4, 28, toca más o menos a punto 4. El único que tiene esa solución es el primero. En la 35 dice el ancho de una hoja tamaño carta es de 8.5 pulgadas. ¿Cuánto mide el ancho de la hoja en centímetros? Considera que una pulgada es 2.54. Entonces solo se multiplica 8.5 por 2.5. Nos daría el valor de 21.59. La pregunta 36 dice, durante la semana, Frida se tomó 10 cucharadas de una medicina para la tos. A cada cucharada le caben 15 mililitros. ¿Cuántos decilitros de jarabe tomó Frida? 10 por 15 nos darían 150 mililitros. Eso es lo que tomó en total, porque son 10 cucharadas de a 15 mililitros cada una. Ahora, dentro de las medidas de conversión tenemos los litros, los decilitros, los centilitros y los mililitros. Estos que tenemos aquí son 50 mililitros. Si queremos convertir de mililitros a decilitros, se tiene que dividir entre el número de lugares que recorras hacia arriba, que sería 1, 2, o sea, entre 100. Recorres 2 lugares el punto, te quedaría 1.5 centilitros. De una carrera de automóviles el recorrido es de 500 millas. Una milla equivale a 1.609 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros tiene el recorrido? Aquí podemos hacer un truco. Por ejemplo, si 500 millas son 1.609, por ejemplo, podemos hacer aquí lo siguiente. Dice, una milla equivale a 1.609 kilómetros. ¿Qué tal? 1.000 millas equivaldrían a 1.609 kilómetros. Y como nos piden 500 millas, pues es la mitad, que serían 804. Y ya pues tendríamos aquí la respuesta rápidamente. Dicen, una maestra elaboró una gráfica para presentar y analizar los resultados de la prueba bimestral de matemáticas que aplicó a 2 grupos de tercer grado. Aquí están las calificaciones, número de alumnos y aquí tienen los rangos los rangos que sacaron de calificación. Dice, de acuerdo con la información que se muestra en la gráfica, ¿cuál es el número de alumnos en total que obtienen una calificación mayor a 9.1? Estos son los que obtienen una calificación mayor a 9.1. Si se fijan en una de las gráficas, este punto da más o menos a la altura del 3 y el otro a la altura del 6. Si lo sumamos, 6 más 3 son 9. Por lo tanto, sería el inciso B.
En la 39 dice, se registró la edad de niños de 3 a 7 años que asistieron a un festival. Los resultados se muestran en la gráfica. ¿Cuál es el promedio de la edad de los niños? Pues multiplicamos lo que es la edad por la frecuencia. Entonces 3 por 4, 4 por 10 por 6, 5 por 8, 6 por 10, 7 por 2 y sumamos todo, esto sería 150 y lo dividimos entre la suma de las frecuencias, que sería 4 más 6, 10, 10 más 8, 18, 18 más 10, 28 y 28 más 2, 30, lo dividimos entre 30, 150 entre 30 toca 5, quiere decir que 5 es la media. Dice, 10 estudiantes en promedio tardan 40 minutos en ir de su casa a la escuela. Los tiempos de traslado se muestran en la tabla. A partir de la desviación media, su maestro determina el tiempo de tolerancia que dará en el horario de entrada. Entonces, nos preguntan cuál es el valor de la desviación media. En este caso, la desviación media, pues sacamos la diferencia de los 40, que es la media, con cada valor. 40 menos 23, 17. 40 menos 25, 15. 40 menos 27, 13. 40 menos 29, 11. 40 menos 30, 10. Y así, la diferencia con cada uno, aunque dé negativo, lo ponemos positivo. Sumamos todas las diferencias, que nos darían 132. Y lo dividimos entre el número de datos. El número de datos es 10. Entonces 132 entre 10, de recorrer el punto, serían 13.2. Por lo tanto, sería el C. Luego dice el 41. Ameyali quiere comprar un cuaderno de dibujo. Investigó el precio en distintas papelerías y obtuvo el promedio de precios de 45 con una desviación media de 3. Entonces la media es 45 y la desviación es 3. Vamos a ver qué nos preguntan. ¿Qué significa que la desviación media sea 3? A ver, el primero dice, en promedio el precio de los cuadernos es menor a 42. Bueno, les digo lo que significa. En este caso 45 es la media. Y este 3 significa que se le puede sumar 3 al 45 o que se le puede restar 3. Y eso genera un rango. 45 menos 3 nos da 42 y 45 más 3 nos da 48. Quiere decir que debe estar entre el rango de mayores de 42 y menores a 48. Y la última dice eso, en promedio el precio de los cuadernos es mayor que 42 y menor o igual que 48. Esa sería la respuesta. Entonces la media se suma y se resta, la desviación, se suma y se resta con la media y nos da un rango, que es el rango donde no pueden salir los datos. Luego en la 42 dice, ¿cuál de los siguientes eventos tiene una mayor probabilidad? Por ejemplo, aquí es un dado, es 1 de 6. Aquí en esta ruleta es 1 de 10. Porque son 10 números. En la moneda sería 1 de 2. Y en esta urna serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 de 8. Son 2, 4, 6, 7, 8. 8, aquí me equivoqué, es 1 de 8. Un octavo. La probabilidad mayor, pues es la que en este caso representa un medio. Por lo tanto, la respuesta es esta. Esta es la probabilidad mayor de todas. Sería el 50%. Las demás tienen menor probabilidad de salir. Y luego dice, se lanza al mismo tiempo un dado y una moneda. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 5 y sol? En este caso, la probabilidad de obtener un 5 en el dado es 1 de 6 y la probabilidad de obtener un sol, o sea, una de las dos caras de la moneda, es 1 de 2. Para saber la probabilidad conjunta se multiplican 1 por 1, 1 y 6 por 2, 12. Un doceavo sería la probabilidad conjunta, que es lo que nos marca, es la última pregunta. Entonces, aunque está muy carreriana la explicación, ustedes pueden darle pausa y analizar las preguntas para que tengan una idea. De estas preguntas van a venir muchas muy similares en el examen y con esto se pueden guiar para sacar algunos reactivos bien. Nos vemos.